Bienvenidos a la primera sesión de la materia de físico-química. Mi nombre es Fernando Favela Rosales y hoy les estaré hablando de lo que son las propiedades termodinámicas de los componentes puros. Sí, entonces, todo este contenido, como bien se indica, es correspondiente a la materia de físico-química que se imparte aquí en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. Y, digamos, pues un aspecto importante es saber que la fisicoquímica pues es una fusión de dos ciencias básicas, que menciono la física y la química, en la que estaremos utilizando algunos conceptos, algunos principios teóricos de la física para describir algunos fenómenos químicos. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Y entonces dice, en termodinámica, las propiedades termodinámicas son como características especiales que tiene un sistema y que podemos medir sin cambiar cómo está el sistema, es decir, sin alterarlo. Sí, entonces las propiedades termodinámicas se pueden clasificar en dos tipos. Es muy importante que vayan poniendo atención a este tipo de conceptos, ya que tienen relevancia a lo largo de todo lo que es el curso. Entonces estos tipos, como mencioné, son intensivas y extensivas. Entonces vamos a ver qué significan cada una de ellas. Sí, entonces las propiedades intensivas, aquí es importante ir tomando nota, digamos ahí para que les sirvan para, por ahí si se los encargo en el examen o en alguna tarea. Dice, son las que no dependen de la masa o el tamaño del sistema. Sí, entonces ahí vienen algunos ejemplos que vendrían siendo la presión, la temperatura y la densidad. Sí, y las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la masa o el tamaño del sistema. Y uno de esos casos pues, sería el volumen. Voy a mover un poquito ahí para que alcancen a verlo. Volumen, la energía interna y la entropía. Ahorita no se preocupen por estos últimos dos conceptos, ya que los vamos a explicar en una sesión posterior. Entonces recuerden, las propiedades intensivas no dependen, digamos, del tamaño del sistema o su masa. Y las propiedades extensivas sí depende del tamaño del sistema. Entonces ahorita vamos a ver unas ilustraciones un poquito, digamos ahí, me voy a mover un poquito para que alcancen a ver ahí lo que tiene que ver con el brillo. Entonces, ahí se menciona que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que existe en una muestra. ¿Sí? Como dice ahí, temperatura, punto de ebullición, la concentración y el brillo. Entonces, pero pues qué, digamos, de los ejemplos conocidos o de las propiedades conocidas como la presión, la temperatura y la densidad, pues vamos a definirlas un poquito más a fondo. Sí, entonces, presión, es la fuerza que bueno, que ejerce un fluido sobre una superficie y eso se mide en pascales. Pascales es un tipo de unidad compuesta, ¿sí? Que proviene, perdón, de lo que vienen siendo los newtons sobre metro cuadrado, porque como dice en su definición, pues las fuerzas se dividen entre el área para calcular la presión, y las fuerzas están en newtons, perdón, el área está en metros cuadrados, entonces del cociente surge lo que son los pascales. Luego, para la cuestión de la temperatura, existen varias escalas que vienen aquí descritas, que son, por ejemplo, los grados centígrados, Kelvin o Fahrenheit, y es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un sistema. Sí, entonces, digamos que la temperatura es una medida de qué tanto se están moviendo los componentes de una determinada sustancia. La densidad, como dice ahí, es la relación entre la masa y el volumen. Sí, esa deben recordarlo por ahí en sus clases de primaria, secundaria. Sí, básicamente es una división entre la cantidad de masa, que comúnmente se mide en kilogramos, y el volumen del sistema, que también una de las unidades que se utiliza para medirlo son los metros cúbicos. Existen algunas otras unidades derivadas, pero típicamente se pueden encontrar, como dice ahí, la densidad en kilogramos, perdón, sobre metro cúbico. Luego vienen las propiedades extensivas, ¿sí? Entonces ahí esas son las que sí dependen de la masa o el tamaño del sistema. Entonces ahí tenemos, como dice, el volumen, la energía interna y la entropía. Entonces, evidentemente el volumen pues es el espacio que ocupa el sistema. Típicamente lo podemos medir en metros cúbicos. La energía interna es la energía total del sistema, o sea, de todo lo que puede tener mecánica, térmica, etcétera, etcétera. Se mide en joules o julios. Y la entropía, bueno, aquí se establece que es una medida del desorden de un sistema y se mide en julios por Kelvin. Recuerden que Kelvin es una medida de temperatura. Y puede haber un poquito de debate respecto a esta definición, pero típicamente el nivel escolar en el que nos encontramos se maneja de esa forma. Vamos a continuar. Ahora vamos ya a lo que viene siendo el tema
propiedades termodinámicas de los componentes puros, primero hay que definir qué es un componente puro, ¿sí? Y básicamente un componente puro es una sustancia que no está mezclada con ninguna otra. ¿Sí? Por ejemplo, el agua pura. ¿Sí? El agua destilada, que no tiene ningún otro tipo de sales, ese es un componente puro. También el dióxido de carbono. ¿Cuál otra por ahí? Ah, pues ya algunos metales como el oro, la plata, como los encontramos en la vida real, también son considerados componentes puros. Sí, un ejemplo de algo que no sería un componente puro es, por ejemplo, el aire que respiramos. Sí, el aire está compuesto principalmente de nitrógeno, por ahí alrededor del 78%, y el 21% es oxígeno y por ahí algunos otros elementos, incluso contiene, dependiendo de dónde vivas, puede tener también dióxido de carbono y dependiendo también de la hora del día, puede haber una mayor o menor densidad de lo que es vapor de agua. Sí, entonces como menciona ahí, dice, las propiedades termodinámicas de los componentes puros se pueden representar en diagramas. Sí, los diagramas típicamente son como el plano cartesiano o uno de los cuadrantes del plano cartesiano, como podemos apreciar justamente aquí encima de mí, aquí lo podemos ver. Sí, entonces en este caso tenemos un análisis a través de un diagrama de cómo se comporta una sustancia conforme ya sea que aumente la presión o aumente la temperatura. Sí, entonces, estos nos sirven mucho para saber las regiones de comportamiento de una determinada sustancia, porque como saben, los estados de la materia más conocidos, digamos a nivel macroscópico o en el que convivimos nosotros, pues son el sólido, líquido y gaseoso. Y esto está totalmente relacionado con la cantidad de presión o la temperatura en la que se encuentra el sistema. Entonces, digamos que conforme vamos aumentando la temperatura, si mantenemos, por ejemplo, la presión constante, pues vamos teniendo las fases ya conocidas, pero pueden existir algunas otras, como es en este caso. Si se fijan, están la fase líquida, la gaseosa, la fase sólida, pero también hay otras, como dice ahí, líquido compresible, fluido supercrítico, vapor supercalentado, etcétera, etcétera. Y estos diagramas precisamente nos van a ayudar a entender el comportamiento de lo que son los componentes puros. Sí, entonces ya como conclusión, las propiedades termodinámicas son características importantes de los sistemas termodinámicos. Sí, recuerden, algo de esencial de esta presentación es que se pueden clasificar las propiedades en dos tipos, que son intensivas y extensivas. Sí, acuérdense que las intensivas no dependen del tamaño del sistema y las extensivas sí. Y también para poder analizar el comportamiento de una sustancia, se utilizan diagramas en los que, por ejemplo, podemos tener presión y temperatura y dependiendo del comportamiento que tengan estas magnitudes físicas, va a ser las propiedades que va a tener la sustancia o el estado en el que se puede encontrar. Entonces, eso es todo por esta presentación. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.